Gracias, diputado presidente, señoras y señores diputados. Quiero hacer una breve reflexión sobre el tema fiscal. Estamos en un momento álgido, en un momento en que podemos seguir mostrando que estamos por este país. Esta Asamblea Legislativa ha aprobado proyectos importantes en materia de pensiones y se está avanzando rápidamente en fraude fiscal. Se aprobaron mecanismos acelerados de procedimientos especiales aquí en la Asamblea para el tema del fraude fiscal y de pensiones del Poder Judicial. Y yo espero que se mantenga el momento. Tenemos una situación en que el Poder Legislativo está controlado por la oposición, un gobierno interesado en avanzar en estos temas, una Asamblea Legislativa entonces interesada en no fallarle al país. Nadie podrá culpar a nadie si no avanzamos, y eso ha creado el clima, además del excelente manejo de los jefes de fracción y del presidente de la Asamblea Legislativa, para que estemos dando pasos agigantados en varias materias, incluyendo la fiscal. De acuerdo a las agendas que se habían discutido, tenemos también que entrarle al tema del empleo público. Y aquí surgen una serie de distorsiones de la realidad. Puede ser que hayan diputados y costarricenses que lo que quieren es dañar a empleados públicos o debilitar el Estado. Pero yo quiero asegurar que la mayoría de nosotros que queremos hacer reformas en materia de empleo público, lo hacemos para que el Estado sea más eficiente, produzca más y para que haya justicia con los empleados buenos y que no se premie la vagabundería. Cuando la anualidad, por ejemplo, que es un premio al desempeño, se da a todo mundo, se está calificando de excelente a empleados que tal vez no lo son. O sea, se está premiando en algunos casos la vagabundería, la indiferencia, el desgano. Nosotros todos, porque en este país yo creo que todos creemos en un papel para el Estado, unos más que otros, pero entre más se crea en el papel del Estado en la economía, entre más, entre comillas digo, se oriente a la ideología estatista una persona, más debería ser fanática del Estado funcione con eficiencia, porque se supone que el Estado lo vemos no como un medio, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para llevar recursos a las familias menos necesitadas, más necesitadas, y para que se mejore la competitividad del país. Y si el Estado no funciona, podemos programar recursos y canalizar presupuestos a combatir la pobreza, a mejorar la calidad de los servicios públicos, a promover la competitividad de la economía, y nada pasa. Entonces, los estatistas, y entre más lo seamos, más debemos estar comprometidos con la eficiencia del Estado y tener resultados y obsesionarnos no con el medio son los edificios, el empleo público, los presupuestos, sino que obsesionarnos con los resultados, y los resultados no están ahí. La pobreza en este país no se reduce por 25 años, las desigualdades se han incrementado y no vemos la movilidad social que caracterizó a este país y con la cual todos soñamos. Así que, diputadas y diputados, entrémosle al tema del empleo público pensando en eficiencia. El que esté pensando en quitar derechos a un empleado público no está entendiendo el sentir de la mayoría de las y los diputados de esta Asamblea Legislativa. Así lo veo yo. Nadie quiere quitarle los derechos adquiridos a nadie. Creo que muchos queremos mejorar las exigencias de eficiencia y de productividad. Cuando nosotros hablamos de progresismo y nos centramos en los sectores que formalmente tienen empleo en el sector público como la base de nuestra lucha, estamos olvidando a la gran cantidad de familias pobres, de personas, más de 300,000 que viven en pobreza extrema, para las cuales, si el Estado funciona mejor, entonces se obtendrán mejores resultados. El gobierno, diputadas y diputados, ha hecho un esfuerzo que debemos resaltar en materia fiscal. Tuvo un inicio en falso, tanto posponiendo el tema de los impuestos por 2 años, como con el presupuesto que envió en la primera oportunidad. Pero viendo los números y lo que está pasando en Costa Rica ahora, nosotros tenemos que reconocerle al presidente Luis Guillermo Solís
a don Helio Fallas en el Ministerio de Hacienda y a su equipo, que han dado vuelta a la tortilla, la inercia que traía el desequilibrio fiscal del país que venía desde el año 2009. Se está incrementando el gasto en menos del 3% y los ingresos en más del 10%, y aunque se podría alegar que el incremento en los ingresos obedece a que la actividad económica ha resurgido y estamos creciendo cerca al 5%, la verdad es que hay un esfuerzo enorme de cobro sin nuevas herramientas aún. Si nosotros le damos fraude fiscal al gobierno y otras medidas, estoy seguro que puede resolverse este tema fiscal, sobre todo si aprobamos los impuestos y algunas medidas en empleo público. Y tendremos un Estado que se aleje del peligro de caer en manos de los ideólogos, de los organismos financieros internacionales y sus socios locales, que apenas hay una crisis fiscal aprovechan para promover la ideología de las privatizaciones y de la destrucción de la política social. Así que, diputadas y diputados, el gobierno ha respondido, se ha portado de una manera que nosotros muchos pedimos a inicios y ahora nosotros tenemos que responder. Parte del crecimiento de la economía, mucho más acelerado que en toda América Latina, obedece al clima de confianza que el gobierno ha adquirido por los compromisos que tiene en esta materia fiscal. Y nosotros debemos entonces corresponder. Yo les aseguro, diputadas y diputados, sobre todo aquellos que quisieran apostar a que en materia fiscal saliera mal el gobierno, que el gobierno va a salir bien aunque no se aprueben los impuestos y no se apruebe nada en empleo público. Bien en términos de entregar un déficit inferior al recibido. A como van las cifras, el déficit del 2018 va a ser inferior al déficit del último periodo de la expresidenta Laura Chinchilla. Y el gobierno, si no se aprueba empleo público, medidas en empleo público e impuestos, va a poder decir, a pesar de que no me aprobaron medidas sustantivas en esos campos, entrego las finanzas públicas en mejor estado. Así que creo, si se piensa politiqueramente, que más bien al gobierno le serviría que no se aprobara nada en empleo público ni impuestos, porque mostrará buenos resultados y dirá eso a pesar de que mi programa tributario y de empleo público no fue aprobado. Así que yo le aconsejo a aquellos que tienen miedo antipatrióticamente a que un gobierno salga bien, que se alejen de ese análisis. Al gobierno va a salir bien, pero aquí hay una Costa Rica de por medio. Necesitamos incrementar la carga tributaria en este país y necesitamos inducir al empleo público a mayor eficiencia y no seguir en las inercias de aumentos desmedidos, de pluses de todo tipo, sin que haya una medida de productividad de por medio. Yo, diputadas y diputados, creo que esa es nuestra obligación, trabajar por la eficiencia del Estado y por arreglar el tema estructural de las finanzas públicas. Aquí no hay ideologías que participen. Yo creo que todos ahora estamos tranquilos con esta economía que tenemos. Tal vez el neoliberalismo se metió mucho, tal vez hace falta un poco de Estado por ahí, otros podrán creer que no, que sobra Estado todavía, pero el cuello de botella al desarrollo social y económico de este país es la eficiencia del Estado. Y además, aquellos que apenas aspiran a algo, hablan de Alianza Pacífico y tratados de comercio y privatizaciones en el ICE, yo les digo, el tema de la ideología del desarrollo está derrotado. Hoy día la confusión internacional es gigantesca. Concentrémonos en la eficiencia del Estado. Ahí no habría controversia en Costa Rica porque tanto a la derecha como a la izquierda le interesa que haya eficiencia en el Estado, aunque sea por diferentes razones. Pero vean ustedes lo que pasó en el Reino Unido, Partido Laborista y Conservador partidos, en el tema del Brexit. Unos votaron por el proteccionismo y otros no, en los dos partidos. Vean Estados Unidos, la derecha es proteccionista y la izquierda también. Hoy día Donald Trump y los republicanos abogan por el proteccionismo. Todavía recuerdo yo cuando los que nos opusimos al TLC se nos decía chavistas, que es que Donald Trump y los republicanos son chavistas, son de izquierda. Esto de la obsesión por privatizaciones, por tratados de libre comercio, debe quedar atrás. Trabajemos por la eficiencia del Estado, porque el Estado sea fuerte, bien financiado y le responda a Costa Rica. Esta asamblea ha sido eficiente en estos meses. Eso es lo que queremos de todo el sector público. El gobierno está haciendo enormes esfuerzos.
Mantengamos la ruta de las buenas voluntades, de la convergencia de intereses. Ha vencido su tiempo, señor diputado. Sí. No sé si don Franklin le concede. Don Otón, ¿cuánto requiere? Don Otón dispone de 2 minutos del tiempo de don Franklin Corella, que fue cedido a don Franklin por doña Epsi Campbell. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado don Franklin Corella. Solo para redondear la idea, diputadas y diputados, esta Asamblea Legislativa no tiene buena reputación y la inercia está ahí. Por más que hagamos las cosas buenas como las que creo se están haciendo, necesitamos algún tiempo adicional. Fortalecer el crédito de la Asamblea Legislativa, el prestigio, es fortalecer la democracia. Aquí hay una gran cantidad de sectores representados. Realmente aquí está toda Costa Rica de una u otra manera. Y el que gane esta Asamblea Legislativa respondiéndole al país, gana la democracia, gana la ruta institucional para resolver conflictos. Yo les ruego a las y los diputados que pueden tener alguna influencia con el movimiento sindical que está organizando y hablando de grandes manifestaciones. ¿Contra qué se están manifestando? ¿Contra que algunos creamos que el Estado tiene que ser más eficiente? ¿Contra que algunos creamos que se tiene que ser justo y que la anualidad debe dársela solo al empleado que se la gana y no al que no se la gana? ¿No conducirá esa política a que todos hagan todo lo que puedan para ganársela? ¿Y quién gana? Gana Costa Rica, gana el prestigio del Estado. Le quitamos argumentos a los ideólogos de la privatización porque el Estado responde, y nos concentremos nosotros en hacer esos cambios. Yo creo que todos ganamos. Yo los insto, señoras y señores diputados, no le quitemos el pie al acelerador de las reformas, no le tengamos temor a las reformas en empleo público, a los impuestos. Demos un cambio estructural en la eficiencia del Estado y en las finanzas públicas, y de eso van a ganar todos, los partidos, por supuesto, los partidos políticos, pero lo más importante es que gana el país. Pasemos de la prédica, como se ha estado haciendo en estos meses, a una práctica congruente con los intereses de largo plazo de Costa Rica.